Ludwig von Bertalanffy define los sistemas como un complejo de elementos recíprocamente relacionados entre sí y con el medio circulante. Si lo pensamos bien, este término se encuentra en cualquier disciplina. Sistema nervioso en el caso de la fisiología, sistema solar si hablamos de astronomía. Imaginen, por ejemplo, que hablan a Telcel y piden les verifiquen su saldo. Y quien atiende les responde, disculpe, no puedo atenderlo en este momento porque se nos cayó el sistema. Nos damos cuenta de que los sistemas existen en todo lo que hacemos, ¿cierto? Bien, ahora, de acuerdo a las definiciones de diferentes autores, sistema es un conjunto de partes, un arreglo de componentes, una combinación de elementos que actúan como unidad, interrelacionándose para lograr un fin. En ese sentido, y retomando la definición de Bertalanffy, que por cierto se le da crédito por su conceptualización, él define el sistema como un complejo de elementos recíprocamente relacionados entre sí y con el medio circulante, y con sus estudios concluyó que este no resuelve problemas, solo da las bases para ser aplicados en los diferentes contextos sociales y crear soluciones. Consideremos entonces a los sistemas como estructuras constituidas con una finalidad específica, pero no totalmente acabada, porque recordemos que irá cambiando de manera constante, mientras se interrelaciona con los otros sistemas que pertenecen a su misma estructura, a los cuales llamaremos subsistemas, y que por sí mismos pueden ser sistemas formados por otros elementos. Del mismo modo, los suprasistemas, que se refiere a todo lo que existe fuera del sistema, es decir, en el contexto en el que se encuentra inmerso y que influye en la actividad del propio sistema. Ahora, en el contexto de la relación de la teoría general de sistemas y los sistemas de salud en México, es importante establecer los antecedentes históricos de este último. Así podremos hablar del presente respecto a ellos. Antes de la llegada de los españoles, se creía en la adoración a los ancestros y a los dioses. Posteriormente, con la llegada de Hernán Cortés, se construyen hospitales, se predica la medicina tradicional y no la alternativa. Se escribe el librito de las hierbas medicinales, primer herbolario medicinal. Posteriormente, se crean 3 modelos de sistemas de salud. El tradicional, dirigido a las zonas rurales y marginadas de las ciudades. El oficial, que se dio por la unión entre la Iglesia y las universidades conservadoras, donde se atendía solo a pudientes y un pequeño porcentaje de la clase baja. Finalmente, el modelo progresista, donde se establecen las ciencias médicas y el presidente Benito Juárez pone la medicina en manos del Estado laico. Es donde comienza el conteo de muertes y nacimientos. Ya para el siglo XVIII se establecen leyes y educación higiénica, se crea la Academia de Medicina, el Código Sanitario, surge la revista Mercurio Volante, primera revista médica de América, nace el Consejo Nacional de Beneficencia Pública para Hospitales y el Consejo Superior de Salubridad. Ya en el siglo XIX, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, se crean los servicios médicos rurales, primer contacto de los campesinos a los servicios de salud. Se crea el Consejo de Salubridad General en conjunto al Departamento de Salud Pública. Se establece el Servicio Médico Social Obligatorio. Se crea la Secretaría de Asistencia. Se inaugura el Servicio Médico de los Ferrocarriles Nacionales, pionero en brindar atención médica a los trabajadores. En 1943 se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia con la fusión del Consejo de Salubridad y la Secretaría de Asistencia. En ese mismo año nace el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, en 1961, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En la actualidad, en el 2002 se crea el Seguro Popular, enmarcado en la estrategia del Programa Nacional de Salud durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, el cual cambia a INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, a partir del 2020. Definido el sistema como un conjunto de elementos que interaccionan entre sí y que cualquier cambio en uno de los elementos desencadenará una modificación en todos ellos, y habiendo hecho un repaso de los antecedentes históricos del sistema de salud en México, platiquemos ahora de la relación de la teoría general de sistemas y los sistemas de salud en México. De acuerdo a la clasificación de los sistemas, estos son abiertos por su naturaleza, lo que significa que interaccionan con el medio ambiente. Del mismo modo, los sistemas de salud en México son abiertos, ya que se relacionan con los subsistemas que los componen, y estos tienen dependencia unos de otros para lograr el fin para lo que fueron hechos, y a su vez, los sistemas de salud dependen del suprasistema que les rodea. Tomemos de ejemplo el que menciona el contenido nuclear de la unidad 3. Una población lejana que para llegar a ella debemos caminar porque no hay transporte.
por lo que los medicamentos tardan en llegar, o un poblador que debe ser llevado de urgencia a un hospital de segundo nivel, a la ciudad, pero el clima imposibilita el camino. Comprendemos entonces que el sistema de salud depende del entorno y del medio ambiente, cuya influencia lo afecta directamente para cumplir sus objetivos. Entonces, como sistemas abiertos, los sistemas de salud requieren energía, que en este caso son los pacientes, recursos humanos, proveedores y profesionales de la salud. Son probabilísticos debido al comportamiento impredecible del medio ambiente y cualquier alteración en él lo lleva a ajustar los planes. Sufre morfogénesis, ya que modifica su estructura constantemente para adaptarse a las necesidades de la población. Equidad y afinidad, porque busca el bienestar de la población dentro de su propio entorno. Es homeostático, debido a que mantiene a los seres humanos en un estado de equilibrio en sus tres dimensiones, la biológica, la psicológica y la social. Es así que la estructura del sistema de salud en México está formado por tres sectores bien definidos y por tres niveles de atención. El primero de los sectores está integrado por instituciones de seguridad social, cuyo servicio está dirigido a los trabajadores del sector formal y sus familias. El segundo sector atiende a la población abierta, aquella que no cuenta con seguridad social, por ejemplo, el Seguro Popular, ahora INSABI, la Secretaría de Salubridad, el DIF, el programa Oportunidades para la población que no cuenta con seguridad social en los estados. El tercer sector es el privado, cuyos servicios se dirigen a la población que puede solventar sus propios gastos en salud. En cuanto a los niveles de atención, cada uno de los sectores cuenta con unidades de atención correspondientes a cada nivel. El primer nivel se refiere al primer contacto del usuario con el sistema formal de atención. Son unidades con diferentes cantidades de consultorios, algunos con servicios de rayos X, laboratorio, medicina preventiva, farmacia, etc. Como ejemplo, podemos mencionar las unidades médicas familiares del IMSS. El segundo nivel son los hospitales generales que atienden los problemas de salud que requieren internamiento hospitalario o atención de urgencias, así como medicina interna. Están organizados en 4 especialidades: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecobstetricia. Son un poco más complejos que las de primer nivel, por ejemplo, los HGZ u hospitales generales de zona del IMSS. El tercer nivel de atención se refiere a hospitales de alta especialidad, donde se integran subespecialidades y equipos de apoyo que no se encuentran en los niveles anteriores. Especialidades en cancerología, cardiología, neurología y neurociencia, pediatría, perinatología, enfermedades respiratorias, geriatría y de rehabilitación. 2 ejemplos claros son el Centro Médico Nacional de Occidente y el Hospital Valentín Gómez Farías. De este modo, hemos podido establecer la relación entre la teoría general de sistemas y los sistemas de salud en México, ya que la primera proporciona un panorama amplio que nos permite identificar la manera en que los sistemas de salud en México logran la consecución de sus objetivos, mediante el uso de una ideología de trabajo en equipo, de comunicación y relaciones de todas las áreas, enfocado todo al bienestar de las poblaciones. En la actualidad, como profesionales de la salud, no podemos analizar un problema de manera aislada. Debemos considerar todos los elementos que componen el sistema, de manera que podamos proporcionar soluciones para cubrir las necesidades de las poblaciones de México. Debemos ser conscientes que en los sistemas de salud, los integrantes de los equipos interdisciplinarios dependemos unos de otros para lograr cumplir con las funciones que nos corresponden, de acuerdo a la estructura, ya que como sistema, cualquier acción realizada en el área del sistema de salud afectará directa o indirectamente al resto y, en consecuencia, al servicio que se le otorga al usuario. Gracias a todos por su atención.